Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a En Primera Persona. Un En Primera Persona un tanto especial. No hemos dado un golpe de Estado, no hemos desalojado a Felipe Díaz de Miranda de su programa, ni hemos hecho un cambio radical de cara a la nueva temporada. Lo que vamos a hacer hoy es presentar el programa de En Primera Persona de una manera un tanto especial. Y vamos a hacerlo pues apelando a la buena vecindad. Este plató, el plató en el que me encuentro, es el plató en el que se graba Una Noche Más, en el que se graba la tertulia de Juego de Dos, Equipo y Afición, y compartimos espacio con el plató donde Felipe Díaz de Miranda entrevista semanalmente a sus invitados en el programa de En Primera Persona. Tan juntos estamos que somos más que vecinos, pues somos prácticamente familia, en este caso, familia televisiva. Y hoy se encuentra esta noche con nosotros, muy cerquita de nosotros, el vecino del plató de al lado, Felipe Díaz de Miranda. Felipe, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. De verdad nos sentimos muy próximos, estamos en un espacio que compartimos, no tenemos barrera física ninguna, con lo cual al no tener barrera física la hermandad es mucho mayor. Y realmente esta casa, hace Televisión Principado, la sentimos todos del mismo modo y la misma intensidad. O sea, que estamos muy próximos. Muy próximos. Nos separa, para que vean, la frontera física es una línea gris. Si fuera una línea blanca, podría ser un checkpoint Charlie. Sí. Al uso, nos separa en este caso una línea gris. Es la delgada línea gris, es la que nos separa. Y neutra. Y neutra, efectivamente, neutra, totalmente neutra. Bueno, vamos a comenzar con definir qué es el programa, ¿no? ¿Qué es En Primera Persona? ¿Cómo lo definiríamos? Pues muy simple, es un programa de coloquio y entrevista en la cual las personas invitadas vienen a contar sus vivencias personales y vivencias profesionales y tratar de pasar un rato agradable y entretenido con la audiencia que tenemos y que conozcan, por un lado, a la persona un poquito más y su actividad que sea ejemplarizante para la sociedad que nos rodea. Entiendo que a la hora de llamar a los invitados no hay ningún tipo de filtro, ni cortapisas, ni, digamos, una traba por ideología, religión, nada. Es decir, es totalmente libre. En absoluto, absolutamente nada. No hay ninguna persona que no pueda venir, siempre que guarde las formas y seamos respetuosos. Yo soy respetuoso con los demás, pues exactamente igual conmigo. Claro. Y hasta ahora no hemos puesto, bueno, pues por poner de política, hemos estado desde Izquierda Unida hasta Vox, por poner un ejemplo, y sin ningún problema. ¿Cuántos capítulos, cuántos invitados lleva aproximadamente? 80 y muchos, 85, sí. 80 y bastantes. Sí, 80 y muchos. Madre mía. Bueno, hablaremos luego más en profundidad de lo que es el programa. Pero luego, si le preguntara a usted, Felipe, aunque como dice Carlos Herrera, que me encanta, entre caballeros vamos a tratarnos de tú, dice siempre, ¿no? En este caso. Si te pregunto, Felipe, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te describirías? A mí me gusta más que me describan los demás. Sí. Describirme a mí mismo yo creo que es poco objetivo, es totalmente subjetivo. Pero bueno, si lo intento, pues creo que soy honesto y justo, creo que soy perseverante y paciente en todas las acciones que hago, en todas las empresas en las cuales me meto. Creo que soy respetuoso y escucho a los demás. Creo que es fundamental saber escuchar, sobre todo a personas que opinen totalmente distinto a ti. Es la única manera de aprender. Solamente los necios no solamente no escuchan, sino que encima creen que tienen la razón. Pero no por eso dejo de transmitir con fuerza, de proclamar todas aquellas cosas en las que creo, en los valores y principios que creo. ¿Qué sé yo? ¿Qué me faltaría más? Pues ser agradecido. Creo que soy agradecido y luego, pues, finalmente creo que que soy algo empático. Que con la gente, bueno, me gusta la gente. Se crea buen rollo. Bueno, te nacieron en Grau, pero se fue a Argelia y luego volvió a Grau. ¿Cómo es este periplo? Grau, Argelia, Grau. Me iba a tratar de usted, de tú. ¿Y de tú? A mí me da igual, ¿eh? Venga, pues nos ajustamos al guión y vamos de usted. Porque así, efectivamente, le nacieron en Grau, se fue a Argelia, vuelta a casa. Sí. ¿Cómo es ese periplo? Muy sencillo y de la manera más... No, muy sencillo no es. Bueno, por parte de mi familia, mi abuelo ya había nacido en Roma, mi padre nació en Argelia, y el caso es que mi abuelo y mi abuela se conocieron en San Francisco, los avatares de la vida
Mi abuela era una empresaria asturiana de Grao que estaba en Cuba, en La Habana. Ocurre lo que ocurre en La Habana, se traen dinero capital y a mi abuelo lo trasladan a Argelia. En Argelia compran la segunda bodega mayor de Argelia y bueno, y nace mi padre. Mi padre nace en territorio francés, en territorio argelino. Primera generación tiene la oportunidad de elegir doble nacionalidad hasta mayor edad. Vale, pues mi padre lógicamente llega a mayor edad y elige la española. Mi padre estudia ingeniero agrónomo en París, lógicamente tenía los viñedos, hace la especialidad de etnología en Israel, país al cual le tengo gran cariño y en casa lo tenemos en gran estima. Aparte de todo esto, él tiene un accidente de moto muy importante, se abre la cabeza y bueno, pues se viene a recuperar al sitio donde es la casa de Díaz Miranda originaria, que es a Grao. Se viene a pasar un verano a Grao y conoce a mi madre, que es la hija del capitán de la Guardia Civil que estaba en Grao. Se casan y lógicamente se van a Argelia. Queda embarazada mi madre, pero claro, ocurre una desgracia, que es que si yo nazco en territorio francés, el proceso de asimilación de los franceses ya no te permite doble nacionalidad, eres automáticamente francés. Y en casa éramos muy españoles. Ahí está. Y me traen a nacer a Grao. A Grao. Y soy, de mis 6 hermanos, como dicen mis hermanas, eres el único aldeano. Porque yo nazco en Grao, con un mes me marcho otra vez a Argelia, nos expulsa la revolución, la independencia argelina, nos expulsa y mi padre viene a Grao y luego nos venimos a Oviedo y ya mis otros 5 hermanos nacen aquí en Oviedo, con lo cual pues es un periplo que las circunstancias me han hecho nacer en Grao. Madre mía, entiendo que recuerdos de Argelia no queda ninguno, ¿no? Dos solamente, aunque parezca mentira, tengo solamente 2 recuerdos. Uno de ellos es la bandera de Estados Unidos, vivíamos en la última planta de la embajada de Estados Unidos, entera, la planta entera, y recuerdo perfectamente el mástil con la bandera americana. De mi abuelo no recuerdo absolutamente nada, y recuerdo a la chica árabe que tenía a mi cargo, que era Guardía. No recuerdo nada de mi abuelo, no recuerdo nada de la ciudad, no recuerdo de nada, ni de la finca, ni de los viñedos, de nada. Y, o sea, en mi casa... O sea, en los hangares de los viñedos, por ejemplo, mi padre, que siempre me recuerda, ¿no te acuerdas? Teníamos un avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial que había caído y lo tenían entero. Entonces me dice, ¿no te acuerdas? Absolutamente nada de nada. Claro. Bueno, ya en grados, se educa en el Colegio San Luis de Pravia. Bueno, un colegio para internos, también para chicos externos. Pero, ¿cómo marca uno educarse en este centro? Lo primero es decir que es mi colegio, con lo cual, teóricamente, estoy orgulloso de él. Era un colegio un tanto particular en el cual iban, vamos a ver cómo lo digo suavemente, chicos conflictivos, estudiosos, que eran además muy malos estudiantes. Era, bueno, pues era un colegio muy duro. ¿Por qué caí en el San Luis de Pravia? Por la amistad de mi padre. Mi padre era ingeniero agrónomo, trabajaba en la Diputación, y don Manuel López de la Torre, alcalde y diputado provincial, se empeñó en hacer el primer festival de la Huerta de Pravia. Y entonces mi padre le ayudó en ese festival de la Huerta. Y yo, con 9 añinos, don Manuel López de la Torre, ¿dónde mejor va a ver? Déjese de Oviedo, que venga aquí a Pravia. Y con 9 añinos me metieron en el San Luis de Pravia. Y aprendí algo maravilloso, lo que es la ley de la jungla, que es ese código ético de la supervivencia. Entonces, de muy chiquitín, con imaginación y con ingenio, tratar de sobrevivir, y ya cuando eres un poco mayor, progresar y desarrollar tus actividades ya con inteligencia y con fuerza. Ley de la selva. Entiendo que esa picardía adquirida allí le sirve para luego cuando ya cursa estudios universitarios y demás, ¿no? Hombre, está clarísimo. Además, mi estancia en Sevilla, la casualidad de Sevilla es otra anécdota, es un descarte. Yo quería hacer la carrera de arquitectura. Hablaremos ahora llegaremos a Sevilla, pero llega el momento, acaba en el San Luis y llega el momento de elegir carrera, llega el momento de estudiar una carrera y elige arquitectura. ¿Por qué? Bueno, pues yo era muy buen estudiante, y se me daban muy bien las matemáticas y el dibujo. Entonces, bueno, pues está claro, ingeniero de caminos o arquitectura. Y lógicamente a mí me tiraba mucho más la parte artística y la vena artística. Entonces decidí hacer arquitectura porque era realmente lo que a mí me gustaba.
Y ahí es donde entra en juego Sevilla. Sí. Decide hacer los estudios en Sevilla. ¿Por qué en Sevilla? ¿Y qué papel juega o qué es Sevilla a día de hoy en su vida todavía? Pues bueno, Sevilla es por Descartes, como antes insinué. Sí. Entonces es muy claro. Buscaba una universidad pública, creo profundamente en la enseñanza pública también. Sí. En las tres grandes escuelas que había en España, por profesorado y por historia, eran Sevilla, Madrid y Barcelona. Sí, sí. Madrid, solicité a las tres. Madrid me denegaron el traslado porque pertenecía al distrito universitario de Oviedo a Valladolid. Entonces en Valladolid se hacía hasta tercero nada más. Sí. Y cuarto y quinto tenías que ir a hacerlo a Madrid. Sí. Con lo cual es absurdo empezar un sitio, una carrera y dejarla a medias en casa, porque tenés que haber hecho el preu en Madrid para pertenecer ya al distrito. Luego, Barcelona. Ya fui a Barcelona, fui a ver la escuela, ya empezaba el tema del catalán, catedráticos A, catedráticos B, ¿no? Y bueno, y Cataluña nunca me atrajo, sinceramente. Sevilla, pues había una colonia de 20 o 30 asturianos, entre 20 y 30, un número que además dominaban todas las actividades de la escuela. Era jefe de deportes, jefe de gine, jefe cultural, delegado de escuela, y bueno, pues está claro. Y el curso, decían, Quillo, vente para acá, que el curso termina en abril. Es que en abril ya solamente se piensa en la feria y en la Semana Santa. Esto termina en abril. Y bueno, pues Sevilla es algo especial. Sevilla impregna un carácter. Un carácter es una manera de vivir la vida, de afrontarla, es una filosofía distinta, muy distinta a la nuestra, y yo creo que además tiene una historia, que es ese pozo cultural que han pasado todas las grandes culturas del Mediterráneo. Sí. Entonces, quiera que no, en ese han impregnado, han dejado algo de cada una de ellas en esa sabiduría popular que hoy tiene Andalucía. Entonces, bueno, pues me ha enseñado, entre otras cosas, a ver la vida mucho más optimista, a afrontar los problemas sin esa carga y ese peso que aquí afrontamos, y simplemente, bueno, pues me ha enseñado que siempre detrás de la nube, aunque aquí muchas veces no creamos, sale el sol. Hay un sol, ¿no? Hay un sol, claro. Y siempre brilla la luz, claro. Y siempre hay una rendija por la que va a salir el sol. Claro. Llega de bien joven a Sevilla, ¿cuánto tiempo tarda en enamorarse de Sevilla? Yo llego a Sevilla y además he tenido una lección terrible. Yo en Sevilla iba... pues aprendí a afrontar la vida muy rápido. Aprendí a afrontar la vida porque yo iba a un colegio mayor, de esos en aquella época muy difícil de entrar. ¿Hablamos de qué años aproximadamente? De los años 75, no había muerto Franco todavía. Años 75 no había muerto Franco. Y yo con 17, 18 años. Sí. Entonces, bueno, un colegio de esos serios, y bueno, pues de repente es una lección de vida rapidísima, que además es fundamental que la gente en una determinada época salga de su casa. Creo que es una experiencia muy buena, que sobre todo los que han estado viviendo a expensas de papá y de mamá, y que de repente con una edad relativamente joven empieces a tener que tomar decisiones y a ser hombre, como en el caso mío. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo la lección la tuve rapidísima. Entré en un colegio mayor y a las 3 horas me pusieron 3 horas la maleta en la puerta de la calle. Prefiero no contar, prefiero no, a las 3 horas tenía la maleta. Y usted imagínese lo que es... Récord. Imagínese lo que es en casa, no saber cómo decirlo, y pasar 3 días en un hotel de esos de mala muerte, escondido como yo digo, diciendo, Dios mío, ¿cómo lo decimos en casa? Y menos mal que iba un compañero asturiano, llevamos 2, Asturias, patria querida, nos llamaban Asturias y patria querida. Bien. Y bueno, pues esa fue la primera bofetada, la primera lección. Madre mía, la primera lección de realidad en este caso. De realidad total y absoluta. Madre mía. Bueno, me quedo con la duda de qué pasaría ahí. Mantiene contacto con esta ciudad y sus gentes. Es habitual de la Semana Santa sevillana. Sí, no he fallado la Semana Santa sevillana, no la he fallado. Además, bueno, pues es un vínculo. Lo primero mío en Sevilla ya fue otro contacto muy bonito, que era, bueno, las realidades, esas bofetadas. Yo jugaba al fútbol. Bueno, y lógicamente jugando al fútbol,
estaba viviendo además en un barrio bético, estaba al lado del Benito Villamarín, don Manuel López de Lopera. Ahí está. Estos son muy béticos, son muy verde y blanco, aparte de muy oviedista, ¿eh? Pero bueno, entonces ahí rápidamente, ese primer año suspendí todo. Entonces, he echado a los 3 horas del colegio mayor, suspender todas las asignaturas, ya contaremos luego más adelante esto, pero la realidad terrible. Y la vinculación mía con Sevilla, bueno, pues en el barrio que estaba, había una persona muy vinculada con la Semana Santa y me mete en una de las hermandades. Y me meto en 2 hermandades, una de ellas que procesionaba Domingo de Ramos y otra la madrugada. Sí. Entonces, una el Cachorro y otra Jesús Despojado. ¿Y por qué? Porque una salía el Domingo de Ramos del centro de Sevilla, detrás de la Borriquita, la segunda que salía, y entonces me quedaba un día nada más el Domingo de Ramos y el lunes podía venir a pasar la Semana Santa. Entonces era participar en la Semana Santa, pero también viniendo a Asturias. Entonces, bueno, pues me integré en eso, y aquí en Oviedo, luego las casualidades de la vida, cuando vine había un alcalde magnífico, otro visionario, que era Gabino de Lorenzo, y tienes que montar eso que hacéis ahí abajo. Claro. Me dio todas las facilidades del mundo. A mí, que me gusta la historia e investigar, conseguimos entre Alejo Barreiro, un policía municipal que era amante de la Semana Santa leonesa, conseguimos descubrir que había un señor en la calle Mon, que era Ángel Ronderos, de la Colchonera, que había sido el último secretario de la última hermandad del Nazareno que había estado. Y el Nazareno además era la única de las hermandades de Oviedo, de las desaparecidas en el año 60, que aún mantenía un algo, que era la novena del Nazareno. Todas las demás habían desaparecido y quedaba la novena del Nazareno. Y entonces, bueno, pues investigando, tuvimos la suerte de encontrar a Ángel Ronderos, tuvimos la suerte de que guardaba unos estandartes en su almacén del Vía Crucis, y a partir de ahí convencimos dominicos, convencimos arzobispado, convencimos ayuntamiento, y sacamos en el 95 por primera vez una hermandad a la calle, y hicimos estación de penitencia. Y a partir de ese año nos propusimos ir recuperando de una en una las hermandades que existieron en los años 60. Claro. Así se ha hecho prácticamente, bueno, quedan algunas todavía por recuperarse, y luego creamos la Junta de Hermandades. Fui el primer presidente de la Junta de Hermandades, que era precisamente unir todas estas hermandades. Y tenemos la Semana Santa que tenemos hoy a partir de ese embrión y de ese germen. De aquel germen, y que fue creciendo con mucho esfuerzo, claro. En Sevilla, además de fútbol, llega a practicar rugby, un deporte que le deja señales y que le libra, entre comillas, no le permite ir a la mili. La historia del rugby, bueno, pues volvemos a lo mismo. Lo que estaba diciendo, yo jugaba al fútbol. Y entonces, bueno, pues ley de vida. Primer año de fútbol y todas las asignaturas suspensas. No faltabas ni a una fiesta de las que había en las escuelas, y los fines de semana éramos filiales del Betis. Imagínense, además, una época gloriosa del Betis cuando queda campeón de Copa, aquella final contra el Athletic Bilbao que marca Esnaola Iríbar en la tanda segunda de penaltis, maravilloso, bueno, y claro, suspendí todo. Entonces la ley de vida... Pero lo pasó bien, ¿eh? Eso no cabe duda. Y bueno, vivía en la avenida René Mercis, vivía encima del piso de Esnaola y de Cardeñosa. Además, o sea, increíble. Y todos comíamos en la avenida René Mercedes, que era la avenida principal de Heliópolis, del barrio leopolitano del Benito Villamarín, en un restaurante de un señor de Cabrales, Antonio. Y ahí comía todo el Betis, y comíamos todos, con lo cual, bueno, maravilloso. Y bueno, lo que estaba diciendo, suspendí todo y dije, bueno, pues hay que cambiar en casa, bueno, tarjeta esa roja, aprobé una en septiembre y pude seguir en Sevilla. Aprobé la que más me gustaba, claro. Claro. Y al año siguiente, pues a mí que me gustaba el deporte, yo he hecho deporte toda la vida, en la escuela de arquitectura, el santo y seña de arquitectura es el rugby. Entonces, bueno, pues empecé a practicar el rugby, a jugar en la escuela, en el Ciencias de Sevilla, en arquitectura, y bueno, pues en quinto de carrera, a mí nunca se me pasó por la cabeza librar de la mili. Además, me hubiese hecho ilusión. Era una cosa que tenía totalmente interiorizada. No había ninguna duda que iba a hacer la mili. Preparando IMEC, lo de Alférez, en enero, jugando, rompo todo lo que se puede romper en la pierna derecha. Tibia, peroné, ligamento y tobillo. Tengo 14 tornillos metidos aquí. Bueno, muy bien, una buena avería. Entonces, de repente,
sin comerlo ni beberlo, pues quedo exento de la mili, pero bueno, pues lo tengo como un algo que me hubiese gustado hacer, fíjese lo que le digo. Bueno, vamos a volver a Asturias. ¿Cómo era la vida para un adolescente, para un joven a caballo entre Grao, Pravia, Oviedo, Gijón, en aquellos años? Pues estoy riendo, era estar metido en un colegio de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y además llegábamos a las 8 de la mañana y lo primero que teníamos en el colegio, no voy a decir la palabra, la grosería, se quitaban las asignaturas que no valían para nada. Las asignaturas que no valían para nada era gimnasia, era manualidades, y se sustituían por asignaturas de futuro y de porvenir, que era lengua española, matemáticas. Entonces, bueno, pues eso era. Entonces a las 8 de la mañana ya teníamos lengua española. Bien, muy divertido. Y los que hacíamos deporte librábamos 3 días a la semana, que podíamos salir a las 5 de la tarde. Bien. Entonces éramos muy profesionistas, salíamos a las 5 de la tarde y librábamos ya 3 horas de 3 días. Y luego los fines de semana, pues lógicamente yo los pasaba entre Oviedo y Grao. El deporte, fin de semana que tenías partido afuera, viaje, autocar, toda esa historia, y el que no, pues la calle. La calle era la calle, una feliz en la calle, eran mis abuelos, mis padres, hermanos y los amigos el día entero en la calle. No estudiábamos, ya bastante hacíamos el resto del año. ¿En Grao conoció el ambiente del Maijeco y todo aquello, o aquello ya había finalizado? ¿Daba los últimos coletazos? El Maijeco era para mayores. Ajá. Yo todavía era un crío en aquella época. Grao es un lugar muy peculiar, la villa Grado, para mí es Grado. La villa Moscona era muy peculiar porque tenía mucha actividad, y tenía mucha actividad económica y mucha actividad festiva. Es el único concejo de Asturias que tenía 2 mercados, miércoles y domingo, 2 mercados. Uno fundamentalmente de la huerta y otro fundamentalmente vinculado al ganado. Y bueno, pues en esa frenética actividad, una de ellas era las salas de fiesta. Y tenía una que era impresionante, que era el Maijeco. El Maijeco, ahí se forjaron, qué sé yo, cuántas familias y cuántas historias entre la gente. A mí, la época me tocó lo que le dije antes, era para mayores. Cuando estaba estudiando la carrera ya me atreví a entrar, pero continuaba siendo para mayores. Y nosotros teníamos otra, que era en el parque de arriba, que era el parque. Y entonces en esa sí que era para gente más joven, y en la cual, pero bueno, diversión y festivo, eso que sí siempre. Mis padres se conocieron en el Maijeco. ¿Ve cómo le estoy diciendo? Ahí se forjaron muchísimas familias. Tal cual. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo. 3 hijos, los 3 arquitectos y los 3 estudian en Sevilla. Algo de culpa debo de haber tenido. Algo de culpa tuve de haber tenido. Creo yo que algo. Y Sevilla, pues estoy contando con esta alegría y esta énfasis y esta pasión, mi amor por esa tierra. Lógicamente todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Y mi intención era que estuviesen en Sevilla y que pudiesen disfrutar lo que yo disfruté, ellos también. Y además luego dice el refrán, que vale más o malo conocido que lo bueno por conocer. Claro, pero supongo que se pondría un poquito encima, no en plan de, no me vale que el primer año no aprobéis ninguna. La verdad es que eran mejores estudiantes todavía que yo, mejores estudiantes, y les fue muy bien a los 3, muy bien a los 3. La verdad, chapó, unos hijos maravillosos, que los tengo por medio mundo y estupendamente bien. Correcto. Bueno, vamos al mundo laboral. ¿Dónde y cuándo comienza en el mundo laboral? ¿Acaba la carrera y...? Acabo la carrera y montamos un estudio, 3 compañeros. 3 compañeros montamos un estudio en Sevilla y de repente surge la oportunidad, una gran unión de empresas, de ampliar un gran proyecto en República Dominicana, en Santo Domingo DF. Entonces proponen a ampliar la ciudad para 1 millón de habitantes, incluye desde el aeropuerto de John Fisher al Kennedy hacia el exterior, universidades, viviendas, de todo, campos de deporte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a República Dominicana, incluso contactamos con el presidente Balaguer, hoy los planos nuestros en aquella época estaban en el Museo del Hombre Dominicano, y esta gran empresa redactamos un proyecto para hacer un edificio de 10 plantas de la empresa, y bueno, pues se produce el crack del peso dominicano y toda aquella historia se viene abajo.
Entonces, bueno, pues me vengo ese verano a Asturias, mis padres venaban en Gijón, entre Grau y Gijón, y en Gijón mi padre, que era funcionario de la Diputación, me dice, hay una oposición en la consejería, preséntate. Chaval joven atrevido, me presento, me presenté y me voy para Sevilla. Y a últimos de septiembre, primeros de octubre, me dice, oye, que has sacado la plaza que tengo que pagar. Y bueno, te pilla en ese momento de soso, de indefinición. En Sevilla estaba con dos hijos de uno de ellos de un gran arquitecto, con lo cual, bueno, la ilusión mía era República Dominicana, incluso ya había solicitado buena nacionalidad, me había entrevistado con la alcaldesa Frida Ibar de Sanabria, recuerdo, para dar clase incluso en la escuela, y bueno, pues dije, mira, me voy a Oviedo. Y en Oviedo entré en la consejería, nos tocó la época de las transferencias autonómicas, creamos, otro arquitecto y yo, el Servicio de Arquitectura del Principado de Asturias, y bueno, pues aguanté un año y pico porque éramos incompatibles, éramos muy jóvenes y había mucho trabajo en la calle. Monté el estudio en la calle. Primer trabajo, ese segundo trabajo, el estudio, y el tercero o cuarto, pues el consejero que teníamos de Ordenación de Territorio era Arturo Gutiérrez de Terán, un personaje al cual le tengo una grandísima estima. Me llama y me dice, oye Felipe, vamos a hacer SOGEPSA, la Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo. Chico, vais a empezar sin nada, sois tres, el presidente, un abogado y tú. Y a ver, tenemos un local ahí en González del Valle, 4 mesas, y empezar a hacer la primera. Y empecé y fui el primer arquitecto de SOGEPSA. Después, pues fui arquitecto de Cinturón Verde también. Estuve, bueno, pues fui arquitecto municipal, también a tiempo parcial, en tres concejos, jurado de expropiación, patrimonio. Bueno, una actividad prolija profesionalmente. Vamos a tocar alguna de ellas. Formó parte, como decía, de Cinturón Verde, una marca, una firma que cambió Oviedo para siempre. ¿Cómo recuerda aquella época? Bueno, pues recuerdo a Gabino de Lorenzo llamando, diciendo, vete para Cinturón Verde. Era un personaje. Pero era así, ¿no? Era increíble, era una persona totalmente distinta a lo que hay ahora. Yo recuerdo hechos de Gabino, es que el gracejo ese, la decisión, el poder, quizá no hubiese los controles políticos que hay ahora, pero eso de llegarte a una reunión de Semana Santa, por poner un ejemplo que se pueda decir, y decir, ¿cuántas perres quieres? Entonces, mandar traer el cheque, la chequera, escribirlo, y darte un cheque y en eso estar en la puerta esperándote el secretario, el interventor, dame eso, no tenemos ni abierto, dice, te prometo que lo tienes, pero no sales de aquí con ese documento en la mano. Y era maravilloso, decía, estabas un fin de semana, yo recuerdo en Mateo de Operar, esta calle peatonal queda cojonuda. Y hágase. Era un martes y el viernes estaba levantada la calle. O sea, no sé, proyecto, ni leche, ni nada. Bueno, pues ese era Gabino, un personaje peculiar, con un poder de decisión y mucha fuerza, ¿no? Y mucha fuerza. Sí. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De Cinturón Verde, ¿cómo había cambiado, cómo había transformado? Entré estando Pedro Arjona de presidente, y bueno, pues fue, yo creo que es la gran operación urbanística de Oviedo del siglo XXI. Era romper precisamente ese cinturón férreo y viario que nos rodeaba, y además desarrollando paralelamente el plan general de aquella época, con lo cual fue coser barrios, unir la ciudad y permitir expansionarse, y a la vez en esa misma época no solamente se liberó de ese cinturón, sino que se creó pues grandes equipamientos, como por ejemplo fue la estación de autobuses. Claro. ¿Oviedo necesitaba aquel cambio? Por supuesto que sí. Oviedo no es que lo necesitase, es que pasa de ser una ciudad provinciana pequeñita a una ciudad con futuro. Entonces era imprescindible acometer la obra de Cinturón Verde, el soterramiento de las vías férreas. Y la obra más significativa fue lo que aquí en Oviedo denominamos la losa. La losa pues era esconder las vías férreas con una losa de 38.000 metros cuadrados sustentada por 220 pilares.
pero una obra de ingeniería importante, Sí. unida a otras grandes infraestructuras de la ciudad, como estoy diciendo, que era la estación de autobuses y los grandes equipamientos que tiene hoy día Oviedo. Surgen de esa idea de abrir la ciudad, de unirla y de dotarle de equipamientos, mobiliario y de cambiar la estética, y sobre todo con un concepto, que la periferia tuviese el mismo grado de tratamiento Sí. y de nivel que la calle Uría. Y ahí el tema de las farolas, por ejemplo. La Por misma ejemplo. farola para la calle Uría que para Trubia, ¿no? Por ejemplo, y el mismo banco. Entonces era decir, era extender el centro urbano a todo el ámbito que podía, y a la gente de la periferia, esa gente que decías, los de los barrios, pues de repente que sintiesen ese orgullo también de que no era un barrio marginal, sino era igual que el centro de Oviedo. Igual que la calle Uría. Hubo grandes obras, obras más pequeñas, obras sin polémica, otras con muchísima polémica. Una que recuerdo de aquella época fue la remodelación del Fontán, del barrio del Fontán. Remodelación. Remodelación, reconstrucción, no sé cómo llamarlo. Ahí cayó una pequeña bomba. Sí, vamos a ver. Bueno, una obra característica de Gabino de Lorenzo. Sí. Vamos a ver, el Fontán era un área insalubre, Sí. que con gente en la miseria, viviendo Sí, en condiciones insoportables, Sí. no tenían ni baños, no tenían, nada. las viviendas carecían de lo básico, ¿no? Aislamiento, todo. Y bueno, pues fíjese, yo estaba vinculado a patrimonio. Entonces de repente, claro, una tramitación de un plan, llámese especial o llámese lo que quiera, para el Fontán, podría haber supuesto 10 años de trabajo, Tranquilamente. 8 o 10 años. Tranquilamente. Y de repente usted sabe lo que es encargar eso a alguien, ese proyecto, decir, vamos a hacer lo mismo, vamos a replicar lo mismo. Y de repente, un viernes por la tarde empezar a tirar todo eso y el lunes no quedar nada. Sí. Y decía este buen alcalde, decía, cuando llegue la primera nota de patrimonio, ya tenemos levantado esto. Sí. Y más o menos fue Más o así. menos así. Entonces es la única manera, bueno, quizá no sea una operación como arquitecto modélica, pero lo que no cabe duda es que salvó un área que de otro modo, con la burocracia y la imposibilidad técnica de hacer nada, hubiésemos tenido un centro urbano en ruina como tenemos medio casco. Ahí hubo mucha hipocresía, me refiero. Salieron a defender el Fontán como estaba, salieron a atacar aquella operación los que jamás habían vivido ahí, mientras que los que vivían allí esperaban aquella obra como agua de mayo. Hombre, claro, es que eso pasa lo de siempre. Es que como cuando hablamos de despoblación, vayas usted a una aldea, no vayas usted a Villanueva de Oscos o San Martín o a Pesoz, vayas usted a una aldea de Villanueva, Sí. en invierno. Sí. Y entonces, claro, entonces dirás, no, sí, aquí vengo por el verano, y cuando hace buen tiempo y cuando hace sol. En todo lo del Fontán pasa igual, es la hipocresía de siempre. Y luego yo creo que hay que ser visionarios. Alguien tiene que tener visión y tiene que tener valor para avanzar. O sea, decir, nos pasa igual que cuando con patrimonio. O sea, las paneras, los hórreos hoy día, bueno, pues es una tragedia. O os damos una salida a esa edificación que hoy ya no tiene uso, o nos quedaremos año a año, cientos de ellas que irán desapareciendo y cayéndose por imposibilidad de sobrevivir. O avanzas, o sea, o te quedas enquistado. En el caso del Fontán es un ejemplo de una obra hecha y que a día de hoy es un barrio saneado y libre. Y claro, y los teóricos pues continúan lo mismo dando clase en filosofía y letras. Así es. Arquitectónicamente, ¿cómo es Oviedo? Arquitectónicamente Oviedo es complejo, vamos a ver. Yo diría, bueno, siempre me viene a la mente la Regenta. Sí. La Regenta es una ciudad que duerme la siesta. La heroica ciudad dormía la siesta. La heroica ciudad dormía la siesta. Y eso se dijo hace 140 años. Y aún vivimos de ello. Oviedo fue la capital de un reino. Fue la capital de un reino. No voy a contar toda la historia, pero simplemente éramos capital. Se creó este núcleo medieval, y en torno a ese núcleo medieval creció la ciudad de Oviedo.
tiene una época de declive muy grande, que es cuando esa capital pasa a León. Sí. Entonces vivimos de otras cosas. Vale. ¿Qué queda? ¿Cómo es urbanísticamente Oviedo? Pues ese casco histórico sufre una quema, un incendio total y absoluto en 1521, creo que fue, se quemó entero. En Navidad, ¿no? Sí, en Navidad. Sí, y quedó la trama urbana, pero restos de ciudad no quedó nada, se destruyó prácticamente entera. Entonces hoy tenemos un casco antiguo que guarda la trama de la ciudad medieval. Sí. Y un casco antiguo, pues que es una ruina. ¿Por qué es una ruina? Porque tiene una única calle, que, bueno, son con dos nombres. La calle central, que va de la plaza del Ayuntamiento a la Catedral. El resto, prácticamente, es copado por el ocio nocturno. Sí. Y en el cual el paso del tiempo ha ido desalojando a todos los residentes, sí. Ha ido expulsando a la población residente, a los niños, y ha incorporado ocio nocturno. Entonces es ese casco que vive, que está medio en ruina, sí. Y a partir de ese casco que va dando la gente, Oviedo sufre un ensanche. Sí. Un pequeño ensanche cuya gran impulso es finales del siglo XIX, la industrialización del siglo XIX. Sí. Olvidamos todo lo del medio. Siglo XIX está el gran crecimiento de Oviedo. Hacia el este, la ciudad obrera, sí, en torno a la fábrica de la Vega, todos los barrios obreros, y hacia el oeste, parte alta de la ciudad, todo lo que podía ser Uría, Campo San Francisco, etcétera, etcétera. Oviedo crece a nivel de ensanches, pero tiene dos tragedias, la de la Revolución del 34 y la Guerra Civil. Queda destruido. Queda destruido el casco histórico de Oviedo. El barrio obrero permanece casi intacto y todo lo que es el centro de la ciudad se destruye entero, no queda nada. Entonces, bueno, pues tenemos otra nueva reconstrucción de la ciudad. Entonces es una ciudad reconstruida de reconstruida. Y llegamos, bueno, pues al Oviedo que tenemos hoy y es lo que hay. Hablábamos antes de la figura del alcalde Gabino Lorenzo. Una de sus últimas obras fue el Calatrava. ¿Fue un acierto o fue un error? Yo creo que la evidencia de todo eso es mirar lo que hay hoy. Yo creo que no es un error, es un horror urbanísticamente. Como edificio, urbanísticamente, es un gran equipamiento que es equipamiento comercial, hotelero, de palacio de congresos, gran aparcamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Administrativo, las consejerías, y bueno, con un volumen no propio para el espacio que tenía. O sea, es un edificio demasiado grande para el lugar donde está, y no es el sitio adecuado. Y además era donde estaba el antiguo Tartiere, y el Tartiere encima también lo llevan desgraciadamente a otro sitio erróneo también. Pero bueno, el Calatrava se instala ahí y tiene todos los inconvenientes que puede tener este edificio. Es decir, lo primero, todos esos usos, diversos usos, malísimamente interrelacionados entre ellos. Fatal. Es el centro comercial, es un ejemplo en las escuelas de arquitectura de lo que no debe de ser un centro comercial. O sea, no funciona como centro comercial. Yo arquitecto con visión espacial, cuando estaba funcionando, tenía dificultad para encontrar la misma tienda. Yo, arquitecto con visión espacial. Imagínese una señora que tienes que darle absolutamente todo hecho. Bueno, como es el caso, por ejemplo, sin hacer publicidad de Parque Principado. Por una calle vas, por una calle vienes y lo viste todo. Y si quieres encontrarte con alguien es imposible perderte. Vete despacio para adelante o vete despacio para atrás y te vas a encontrar. O el centro de Salesas, que es muy peculiar porque los centros comerciales te dicen que no pueden tener más de 2 plantas. Pero Salesas no tiene 2 plantas, tiene 2 entradas y tiene 2 plantas para arriba y 2 para abajo. O sea, con lo cual tú desde una planta tienes que visionar perfectamente todo lo que hay debajo, todos los carteles y ver todo lo que ocurre en los pasillos de abajo. Y eso en el Calatrava no ocurre. Luego, a nivel de infraestructuras,
Bueno, usted explíquele a alguien cómo llegar al Calatrava un señor que viene a Oviedo por primera vez y es de Madrid. Sí, es sí. que no tiene las infraestructuras adecuadas. O sea, para llegar lo pasas fatal. Y luego, bueno, pues luego hay otro tema que sería peliagudo, que es la interpretación de la edificabilidad del Calatrava. La edificabilidad del Calatrava técnicamente simplemente es la parte que está en el aire. Sí. Y lo de abajo nace con una interpretación muy peculiar de la cota cero de esa parcela. Y entonces se duplica la edificabilidad y además participan todos los poderes fácticos de la ciudad, administración, ayuntamiento, de todo el mundo. Todo. Entonces, por lo tanto, el Calatrava, un horror. Bueno, ¿hacia dónde camina Oviedo? ¿Cuáles son las claves del futuro de Oviedo en lo arquitectónico, en lo urbanístico? En lo urbanístico, yo creo que tenemos una gran carencia. La principal carencia de Oviedo es la ausencia de un plan general de ordenación. Un plan general de ordenación que lleva aparejado un catálogo, revisión del plan, revisión del catálogo y un plan especial de reforma interior del casco antiguo. Sí. Sin plan general, para hacernos una idea, no hay actividad económica ni empleo posible. Estamos en fuera de juego y cualquier empresario estaría en inseguridad jurídica para desarrollar cualquier proyecto, porque estamos revisando el plan. Aparte de la revisión del plan, pues yo creo que hay que tener un modelo de ciudad que actualmente no se tiene. Un modelo de ciudad que parte de un hecho muy importante que nadie está queriendo ver, que es la pérdida de capitalidad de Oviedo, la pérdida de la centralidad de Oviedo, que desde los distintos gobiernos regionales han tratado de mermar lo que llamaba Gabino el cerco de Oviedo. No se atreven hoy, con mucha palmada, no se atreven a decirlo, pero imagínese el golpe. Oviedo era el centro de todo, de comunicaciones, de actividad económica, y de repente crean una autovía del Cantábrico y pasa por Gijón. La desvían hacia el norte. Se potencian los puertos. Entonces es un traslado increíble de centralidad hacia el norte. Luego tenemos una carencia de infraestructuras inimaginable. Nadie se atreve tampoco a decirlo. Tenemos un AVE de mentira, un AVE vergonzoso, un AVE que llega a Pola de Lena y que tampoco nadie quiere decir que nos faltaban 110 millones de euros para poder traer el AVE a Oviedo. Pero el AVE a Oviedo, ¿a dónde? A una mierda de estación, indigna de una capital de provincia y mucho más indigna de un AVE. Hoy día todavía no está conexionada esa estación ni con la estación de autobuses. Va a haber un intercambiador, pero lo habrá. Bien. Pero nadie quiere decir tampoco que está proyectado y asignado 500 millones de euros para una gran estación intermodal en Gijón. Y que está ya la vía Lena-Gijón con proyecto y licitándose 70 y pico millones de euros. Con lo cual, de aquí a muy poquito, el AVE va a llegar de verdad a Gijón, a una gran estación y a una ciudad en la que probablemente tenga hasta metro subterráneo. Imagínense lo que supone eso. Y Oviedo continuamos hablando de cercanías, de trenes que encargan y que no entran por los túneles. Entonces, eso por un lado. Infraestructuras, Ronda Norte. Dejémonos de zonas de bajas emisiones que son simplemente una pleitesía a la Agenda 2030 y a la Agenda Verde Europea, esa famosa, que la cual que si no haces lo que yo te digo no tienes dinero. Bueno, la zona de bajas emisiones que se hace en el único sitio en el cual no hay contaminación en Oviedo, divertidísimo. Pero es que la gran obra que tiene que hacerse Oviedo para precisamente quitar vehículos sería la ronda esa norte, en la cual los barrios del norte se alisen directamente y evitásemos realmente entrar la contaminación a la ciudad. Por debajo del Naranco, que no dañe nada. Está clarísimo. Pero bueno, otra de las grandes carencias. Otra de las impresentables de esta ciudad, que todo deriva del plan general, es el abandono durante años y años de los grandes vacíos de la ciudad, como puede ser el UCA. Desde hace 20 años se sabe que se iba a marchar el hospital. En 20 años estamos contemplando el espectáculo bochornoso de una parcela desvalijada edificios en ruina, en la cual se han gastado 8 millones de euros en seguridad,
8 millones de euros en seguridad y un proyecto de derribo de 3 edificios que después de hacer el terraplanteo y empezar la obra, a los 3 meses, creo, después del 17% de obra ejecutada, se enteran que uno de los 3 edificios que hay que tirar está ocupado y no pasa nada. Tenemos la fábrica de La Vega. ¿Hace cuánto estamos hablando de la fábrica de La Vega? ¿Hace cuántos años? Muchos. ¿Y cuántos años le quedan de tramitación urbanística a la fábrica de La Vega? Ya ha sido de todo, todas las ocurrencias habidas y por haber van a la fábrica de La Vega. La fábrica de La Vega, otro de los vacíos, otro de los grandes vacíos, la fábrica de gas, otro peculiar que llevará años y años. Pero no solamente es eso, es que tenemos infraestructuras como puede ser el Palacio de los Niños, puede ser el Asturcón, y luego para qué vamos a hablar de localidades como puede ser Trubia, o puede ser San Claudio, o puede ser Olloniego, ciudades en las cuales eran pujantes y hoy día están en un declive total y buscando ministerios de defensa, ampliaciones, sí, pero qué casualidad, la gran inversión de Indra, ya 43 millones se va al Tallerón de Gijón, ya está, o sea, decir, y en Trubia no hay espacio, ni hay naves, ni hay nada para poder dotar, crear y potenciar precisamente ese embrión que hay. Yo lo que creo que falta es un modelo de ciudad, un modelo decidido de ciudad, saber dónde quiere la ciudad, lógicamente. Tiene que, bueno, volvemos a lo mismo, ciudad de la justicia, universidad. La universidad va a ir al Cristo, vaya a Cristo, antes de que vaya a la universidad al Cristo, ¿no? Pero es que además hemos inventado otra película. Cuando la universidad deje ya Madrid para irse al Cristo, ahí va la ciudad de la justicia. Vamos a ver, ¿sabemos cuántos años la ciudad de la justicia? El escándalo de la ciudad deportiva del Oviedo. No tenemos terrenos que ofrecer, son 2 intentos fallidos que, claro, tú le sientas seriamente y te dicen, en 8 años tenemos el plan. En 8 años, mire usted, en 8 años quiero que estén los niños jugando, mis hijos jugando ya. Entonces llega un alcalde divertido y dice, oye, ven aquí, mañana te doy licencia. Y es que la universidad se puede ir a Mieres, la ciudad de la justicia se puede ir a Gijón. Las grandes inversiones industriales nos lo está copando Llanera, Siero y el concejo de Gijón. Entonces, o tenemos un modelo de ciudad por el que apostar, creer en él, y alguien decidido que diga, pongo en marcha un plan general, doy seguridad a esto y quiero que mi ciudad sea de esta manera, mirando la cara a los ciudadanos y diciéndoles, yo quiero crear actividad económica, quiero que vuestros hijos vivan, trabajen y puedan establecerse aquí, y la única manera que hay es con un plan general en condiciones y además con un plan general en el cual la política es fundamental. Los partidos políticos tienen que llegar a un consenso de mínimos para que no ocurra lo que ocurrió, el plan del tripartito, llega el PP y no vale para nada. Pues llegar a unos mínimos de consensos que garanticen un futuro pues para el día de mañana. Vamos a volver a hablar de usted. Ha sido usted siempre una persona inquieta, la vida profesional de la que hablábamos, la familiar de la que hablábamos, la SOF, la Semana Santa de Oviedo. ¿Cuántas horas tiene el día de Felipe? Muchas menos de las que desearía, claro. Pero también hay que... Porque tiene unos horarios raros. Una vez me dijo, no, yo no como hasta no sé qué hora, y yo dije, ¿cómo? Es que, claro, la única manera de poder trabajar es no dormir. Sí. La única manera. Sí. Pero, soy un búho total. Sí. El búho es la mascota. Pues soy un búho. Entonces, pero también hay que darse cuenta de otra cosa, que no solo tienen la culpa las 24 horas del día, es nosotros muchas veces que nos distraemos mucho esas horas en objetivos que no son los adecuados y que perdemos. Y a eso también podemos añadirle otro gran defecto, que es no saber decir no. Entonces, no solamente le echamos la culpa a las 24 horas, sino que una parte de culpa también la tenemos nosotros. Le tentó incluso la política. No sé eso si quedó totalmente aparcado, si sí, si no, si qué. Bueno, la política también es otra de esas cosas que, como dice,
lo tengo en los genes. Desde 1633 mi familia participa activamente ya en la primera Junta del Principado de Asturias. Desde esa época, 1633, pues diputados en las Cortes de Cádiz, diputados también en la Junta Suprema de Asturias, gobernadores civiles, alcaldes, etcétera, varios rectores de universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso sí que ya me viene un poquitín en la sangre. A mí me gusta. Pero he participado desde la época de estudiante activamente en la vida de los partidos políticos, pero nunca he ocupado un cargo de responsabilidad política. Nunca en mi vida, bueno, no se dieron las circunstancias, el tren no pasó estando yo en la estación para cogerlo en ese momento, con lo cual nunca he ocupado un cargo. Pero sí lo que sí conozco es activamente y desde adentro lo que es la vida de un partido. Sé cómo funciona, sé cómo... sé los valores que cada partido representa, cuál es la estructura interna de un partido, cosa que hoy día la inmensa mayoría de los políticos desconocen, o muchos de ellos desconocen, y se llevan sorpresas. O sea, o bien porque no acatan esa estructura que desconocen, o bien porque piensan de manera distinta y que se creen que es de otra manera. Y eso es uno de los grandes males que estamos viviendo hoy en casi todos los partidos. Personas que desconocen cuál es el funcionamiento y la vida de un partido. Y yo creo que la conozco. Claro. Al margen de todas estas actividades que citábamos, luego llegan y le engañan para hacer un programa de televisión. ¿Eso cómo fue? Usted puede contar un poco. Usted puede contar un poco. Era un tertuliano. Sí. Un tertuliano que hablaba siempre con datos. Yo me acuerdo que se sentaba allí y vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? De tal tema, tal tema, tal tema. Y venía con una libreta, una carpeta y sacaba, una pila de papeles encima de la mesa y hablaba con datos. O sea, no era, venga, opino qué. Yo lo primero tengo un gran respeto al oyente. Sí. Me pasa en los programas igual. Sí. Yo, si traigo un señor, lo menos que tengo que saber es bastante de él. Entonces, ¿por qué? Porque se lo merece. Porque se lo merece. Entonces, me pasa exactamente igual. Llegar a un sitio a soltar tus ocurrencias me parecía poco serio. Entonces, tú tienes ocurrencias, pero alguien también me enseñó que tienes que tener datos. Sí. Y ocurrencias con datos pueden compaginar. Ocurrencias sin... Soy arquitecto, si no tienes cimientos no tienes nada. Entonces, pues ahí empezó esto. Entonces esto, bueno, yo estaba aquí, propusisteis hacer un programa y bueno, yo también como soy Tauro, Toro entró al capote bastante bien y lo fui dejando, no sé qué, dando largas, verano, no sé qué, y bueno, pues pasó que en fiestas, después venía el Día de América, venían todos los rollos, hasta que te plantaste y dijiste, oye, la semana que viene tienes que empezar, hay que empezar. Y ya está, y como, bueno, pues tampoco soy así, pues pa'lante. Pero, eso sí, con un tremendo respeto a los que sois profesionales y con un continuo intentar aprender y saber hacer las cosas un poco mejor dentro de esta humildad, es decir, humildad diciendo yo no soy un profesional, soy un amateur y que simplemente intento hacerlo lo mejor que pueda. ¿A quién va a tener esta temporada en pantalla? ¿A quién va a tener aquí y los espectadores en pantalla? Pues ese amplio abanico pues va surgiendo poquito a poquito. Pues inmediatamente, ahora mismo puedo desvelar, hay dos personajes en cartera inmediatos, que es precisamente el anterior redactor del Plan General de Oviedo, Tachi, Víctor García Oviedo, un gran profesional que por las circunstancias que sea ha abandonado ese gran proyecto que era el Plan General de Oviedo. Sí. Y luego a continuación otro personaje maravilloso que quiero muchísimo, que es Cepi, el alcalde de Siero. Claro. Pues por poner un ejemplo. Voy a barrer el abanico más amplio, está en cartera Nacho Gonzano, bueno, de todo, de todas las actividades que pueda haber, siempre trato de traer personas significativas con las que pueda tener un mínimo de relación y mínimo de feeling. Claro. Vamos a volver a saltar, porque no paramos, como hace nuestro protagonista de esta noche, vamos a saltar de nuevo al tema arquitecto, al tema profesional. ¿De qué proyecto se siente más orgulloso? Si le dijeran, oye, de todos los que hiciste, ¿cuál? Bueno, pues quizá, por la repercusión, haber estado en la Expo 92 de Sevilla. Ser el único arquitecto de la cornisa y asturiano que ha hecho 2 proyectos para la sociedad estatal Expo 92.
Luego, pues también tengo con Sierra hecho el Palacio de Justicia de Villaviciosa, otro edificio significativo y bonito. Y luego muchas viviendas unifamiliares, que es una relación muy, muy cercana y que te satisface. Bueno, puedo contar anécdotas divertidísimas. Voy a contar una simplemente muy rápido. Es decir, en el medio rural asturiano, zona de Navia, señor gran ganadero que quiere hacerse un gran chalet. Sí. Entonces, lógicamente, voy, arquitecto, vamos a pasearnos por todas las fincas. Entonces, vamos a verlo, y después de caminar media hora por los prados, yo viendo a ver dónde se veía cachito de mar, dónde estaba, dice, ¿y todo esto para qué es? Digo, ¿cómo que todo esto para qué es? Digo, vamos, estoy buscando el emplazamiento que me dijiste que... Dice, no, si eso ya lo sé yo. ¿Ve usted dónde tengo la nave del ganado? Sí. Tenía una nave inmensa, horizontal, una gran... bueno, la leche. Y dice, va encima. Uf. Digo, ¿cómo? Dice, es lo que he soñado toda la vida. ¿No se da cuenta usted que no tiene tejado? Sí. Y digo, ¿cómo que no? Dice, es una losa de hormigón muy grande para que pueda ir encima de la casa. ¿Usted se imagina lo que es por la noche, estar en casa y escuchar el mugir de tus vacas, que sabes quién es cada una y el olor de ellas? Y dices tú, ¡jope! Bueno, claro. El sueño de ese señor. Sí, Entonces, claro, ¿cuál es tu misión de arquitecto? Hacer realidad los sueños de las personas. Sí. Y bueno, es el hombre más feliz del mundo, se ha hecho hasta un ascensor para subir al primer... Bueno, terrible, maravilloso, feliz. Huele a cucho, huele a vaca, está escuchando a sus animales y es lo más feliz del mundo. Por eso digo los puntos de vista. Sin duda, sin duda. ¿Y qué proyecto le gustaría llevar a cabo antes de retirarse que todavía no ha hecho? En la doble faceta arquitecto de edificación y urbanista, pues yo creo que en los dos. Yo creo que por un lado, como arquitecto, un sueño puede ser una iglesia. ¿Una iglesia? Una iglesia. Estuve a punto. Sí. Y la circunstancia está. Luego hay otro edificio muy significativo que es una prisión por ese... ¿Una cárcel? Sí, una cárcel por el reto que es de hacer un edificio hacia el interior. Pero bueno, una iglesia sería mi sueño. Y luego, como urbanista, pues ser director, pues, por ejemplo, de un plan general de un concejo importante, para hacer las dos labores, de ordenación del territorio, insertar ese concejo, ese municipio, en algo supramunicipal, y luego ordenación y urbanismo, que es precisamente crear toda la estructura interna esa que desarrolla el plan general. Vamos ahora con unas preguntas que siempre hace Felipe a los invitados y a mí siempre me llaman la atención. ¿Libros, televisión, cine, espectáculos al aire libre? Sin lugar a duda, libros, sin lugar a duda, televisión no la veo, y cine y espectáculos al aire libre me gustan, pero me quitan demasiado tiempo. ¿Un lugar? Un lugar. Pues en el mundo de la arquitectura yo creo que vivir lo que viví en la iglesia de Notre-Dame-du-Haut, en Rochamps, una obra de Le Corbusier, impresionante. O sea, es una sensación de estar ante un maestro que ha hecho una impresionante obra de arquitectura. Y como edificio y como espacio natural, me gusta la montaña, me gusta en los Urrieles, el Pic Urriello, el Naranjo de Bulnes, estar ahí y ver la sensación de ese macizo calizo, ese gris, al atardecer ponerse incandescente naranja, precioso, precioso. Impagable. 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 Un libro que le haya marcado y por qué. Siendo amante de los libros, complicado decir uno, pero bueno. Siempre hay uno. Siempre hay varios. Entonces, de niño yo tengo una anécdota que es: mi abuelo iba todas las tardes, de los 6 años que aprendí a leer fluidamente, iba todas las tardes a leer el Quijote con él. Entonces, bueno, el Quijote es en un lugar de La Mancha, cuyo lugar no quiero acordarme, había un hidalgo de lanza astillera, adarga antigua, rocín ruin. Rocín flaco.
Rocín Flaco y Galgo Corredor. Sí, Galgo Corredor y Rocín Flaco, sí. Terrible, o sea, precioso. Y luego, bueno, pues episodios de ese libro inenarrables, como puede ser, qué sé yo, el de Clavileño. Sí. Eso es, ese caballo, sí. Es maravilloso. Luego, bueno, pues libros, lógicamente, la Biblia, el Nuevo Testamento, por la vinculación, creencia que tengo, y luego lo que puede llamarse libros propiamente dichos, bueno, pues depende de las épocas. Claro. El Principito de Saint-Exupéry, bueno, pues por lo que es la fábula de enseñanza de lo que es una vida. Luego dices, bueno, pues qué sé yo, de Agatha Christie, ¿cómo es el Orient Express? Asesinato en el Orient Express. Por esa saber ver, investigar, esa curiosidad de todo lo que te rodea. Luego tienes libros, bueno, como puede ser 1984, de George Orwell, bueno, esa ficción social que cada vez vemos que se puede ser más real, cuidado. Cada vez tiende y más. Bueno, y libros por Misery de Stephen King, ¿Quién mató al ruiseñor? De Harper Lee, bueno, muchos libros. Hay biblioteca ahí. ¿Una película? También, qué sé yo, quizá de las que te impresiona más El Padrino. El Padrino, también podríamos citar La Dolce Vita, otra crítica social maravillosa, podría ser La Ventana Indiscreta, bueno, muchas. ¿Y una canción? Vamos a ver, José Luis Escobar, quizá Mi Rincón del Paraíso. No la conozco. Mi Rincón del Paraíso. Por letra, por sentimientos, por circunstancias que me toca vivir, bueno, pues es preciosa. Es una canción en la cual te dice que aquí el tiempo no pasa, que nadie sabe lo que es. Mi Rincón del Paraíso. Un lugar donde puedo pensar, un lugar donde suena mar, un lugar en el cual, bueno, pues es un sueño para ti. Tendré que escucharla. Esta pregunta siempre la hace Mano Montaña, ciudad o campo, soledad o compañía. Sí, yo sin lugar a duda mar. ¿Mar? Mar, me gusta el olor y el resonar del mar, me encanta. Y luego ciudad, soy civitas puro y duro, me gustan las ventajas y cualidades que ofrece la ciudad, y luego encima soy arquitecto y me gusta construir la ciudad. Al hilo de la mar, entiendo que como buen moscón iría a la playa de Grao, que es la playa más bonita de Asturias, que es la playa del Aguilar en Muros de Nalón. Sin lugar a duda, y además atravesando la lancha en San Esteban de Pravia, que atravesábamos, o íbamos a San Esteban de Pravia también, claro, a la playa, o al Aguilar o a San Esteban de Pravia. El Aguilar, sin duda. El Aguilar es la de los lunes de Grao, donde íbamos todos, donde las hermanas Azpiazu tenían uno de los chiringuitos al fondo, y un sitio maravilloso, muy vinculado. Fantástico. La peor virtud del hombre. Yo creo que una muy extendida y muy característica, además del ser humano, que es esa que en cuanto haces algo, rápidamente surge, que es la envidia. La envidia. La envidia, es desgraciadamente. Que quizás sea el deporte nacional español. Claro, por supuesto. No el fútbol, sino la envidia. La envidia, yo creo que sí, que es dice Arturo Pérez Reverte que el sueño del español no es tener mejor coche que su vecino, sino que su vecino no tenga coche. Evidentemente. Ahí está. Bueno, ¿qué le hace falta a Felipe Díaz de Miranda para ser feliz? Muy pocas cosas. ¿Poco? Muy poco, de verdad, sinceramente. Creo que con la filosofía de vida Andalucía que tengo, es decir, es acomodarte a las circunstancias que te toca vivir en cada momento, y yo creo que es saber disfrutar de lo que tienes en cada momento. Claro. Es la mejor lección que alguien te puede dar. ¿A qué persona que ya no está echa más de menos? Por supuesto, a los padres. Mi padre y mi madre. Mi madre ha muerto hace muy poco, ella con más de 100 años, o sea, con 101 años. Entonces, bueno, pues los echo en falta. Claro. ¿Quién le dio el mejor consejo que ha recibido? Consejo.
También mi padre. Mi padre por las circunstancias, y además lo padeció en carne, o sea, carne y hueso. Mi padre lo padeció y tuvo que hacer lo que no quería hacer, materialmente tuvo todo y lo perdió todo, o sea, las circunstancias de la vida. Pues entonces lo que me transmitió es simplemente intenta hacer durante toda tu vida, ser honesto durante toda tu vida, hacer realmente lo que te hace feliz y te construye, algo que nadie te pueda quitar, para que cuando pierdas absolutamente todo lo material, tengas lo que realmente has cosechado durante todos esos años, que es la persona que has conseguido hacer. Claro. Si volviese a empezar, ¿volvería a hacerlo igual o pegaría un giro de 180 grados? Si volviera, por ejemplo, vamos a ver, a salir por la puerta de San Luis. Bueno, yo creo que sería de necios decir hacer lo mismo. Yo creo que precisamente la vida es las vivencias, las experiencias buenas y malas, los fracasos y los éxitos, los desengaños te van haciendo madurar y bueno y te van haciendo aprender en la vida. Entonces, yo creo sinceramente que no sé si 180 grados, pero lo que le aseguro es que más de 90 seguro que daría. No le quepa ninguna duda. Bueno, pues ahí estamos. La última, y es por encargo. ¿Por qué el pañuelo y los tirantes? Soy sincero como siempre he sido. Ahora le sorprendí. No, sí. Está claro. O sea, porque la respuesta, porque la llevo dentro, es decir, creo que el programa tenía que tener un sello. Sí. Yo en una época llevé tirantes, hace muchísimos años que no los llevaba, y digo, pues mira, luego en Sevilla conocí bastante al Loco de la Colina, aquel personaje televisivo maravilloso, entrevistando al mejor. Y entonces, bueno, pues yo, no en el aire informal, ácrata, sino en el mío, pues intentar dotarle de un sello, una personalidad, y que bueno, que fuese algo característico y punto y aparte, no tiene una seña de identidad que te identifiquen con algo y punto y no tiene más. Pues ahí está, Felipe Díaz de Miranda, conductor alma mater del programa En Primera Persona que se emite los viernes hasta ahora. Gracias por estar en su casa acompañándonos. En la mía abrimos esta ventana de la línea gris y nos vimos y nos, charlamos durante este tiempo. Pues así ha sido, espero que los telespectadores se hayan divertido un rato y bueno, y esta familia que conformamos, espero que sigamos en esta relación y en esta sintonía durante muchos años. Sin duda que sí, y que sean muchos años. Como muchos años, esperamos verles a ustedes y muchas semanas a lo largo de toda esta nueva temporada que estamos arrancando en el programa En Primera Persona los viernes a partir de las 10 de la noche para conocer más en profundidad lo divino, lo humano, lo cotidiano de protagonistas de la vida diaria en nuestra región, en nuestro país. Gracias por su atención, gracias a Felipe por prestarse a este interrogatorio más o menos largo que hemos mantenido con él, y a ustedes les espera Felipe, les esperamos nosotros los viernes en Primera Persona. Gracias. Buenas noches.